Mis hermanos, bendiciones, vamos a continuar. Queremos leer Tito y con la intención de tomar en cuenta algunas exhortaciones. Vamos a leer. Vamos a leer. Nos dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En la común fe quiere decir que están creyendo en lo mismo, ¿verdad? No es que esté creyendo uno, ¿verdad?, en la Virgencita, en el ídolo, ¿verdad?, pero también en Cristo y el otro nada más en Cristo. No, en la común fe, ¿sí? Tienen comunión por la fe. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces aquí implica, ¿verdad?, tener y establecer a gente sabia, gente con conocimiento, pero que ese conocimiento lo está aplicando en su vida, lo está viviendo, por lo cual es gente con sabiduría. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es decir, que es un varón, ¿verdad?, que no se deja ir por enojos o por sus emociones, ¿verdad?, sino que es una persona, ¿verdad?, en sobriedad, con equidad, ¿verdad?, y que no grita, ¿verdad?, no tiene una templanza, tiene un control, un dominio propio por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que tiene control sobre sus emociones, pero esto es por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no da rienda suelta a sus emociones, ¿verdad? Es en ese sentido. Entonces una persona sobria, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿verdad? Entonces imagínate un pastor, un ministro, ¿verdad?, que no está sobrio, ¿verdad?, que está en el permanente o constante relajo, en risa, o lleno de enojo, lleno de ira, ¿verdad?, o lleno de murmuración. Pues es una persona, ¿verdad?, que aunque tenga autoridad delegada, que aunque sea un ministro, ¿verdad?, pues no está en sobriedad y por lo tanto no es justo, no es santo, no es dueño de sí mismo. Entonces aquí está hablando de que tiene que haber, ¿verdad?, está exhortando, ¿verdad?, para que haya ese fruto del Espíritu que es control, dominio propio, que es la templanza, ¿verdad? Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, retenedor quiere decir que debe de guardar, retener, vivir, ¿verdad?, la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Entonces, ¿cómo puede una persona exhortar a otros cuando no vive la palabra? ¿Sí? Entonces, tiene que vivir la palabra para poder exhortar, ¿verdad?, a otros a que la viva, ¿sí? Inclusive puede, no tanto de palabras, sino con su propia vida, ¿sí? Está hablando de un testimonio.
que también pueda exhortar con sana enseñanza, ¿sí? Entonces, también en la enseñanza, en lo que se habla como maestro, ¿verdad? Tiene que ser sana la enseñanza, ¿sí? Y convencer a los que se contradicen. Dice, porque haya aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, muchos, ¿verdad? A través de la enseñanza, ¿verdad? Van a influir, ¿verdad? Para tener ganancias deshonestas. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? La enseñanza, porque si no es la enseñanza, si no es la sana doctrina de Cristo, ¿verdad? Esto te está sacando del camino de la gracia. Esto te está sacando del camino de Cristo Jesús. Y además, todo esto, ¿verdad? Si es una mala enseñanza, no es la doctrina de Cristo, si no es la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Pues tu fe se va a ver obviamente contaminada, ¿sí? Dice el 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, conforme a la palabra, para que sean sanos en la fe. Entonces quiere decir que un falso testimonio, una persona no sobria, una persona que no enseña, ¿verdad? Una sana enseñanza, una sana doctrina, la doctrina de Cristo, ¿verdad? Entonces esas personas, como están creyendo la mentira, lo falso, el engaño, entonces su fe está enferma. Entonces, repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe. Quiere decir que la fe puede enfermarse, que la fe puede ser fingida, ¿sí? Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, igual que un ministro, un maestro, el que está al frente enseñando, ¿verdad? Está diciendo, atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que te puede estar diciendo inclusive la misma palabra, pero no la está viviendo, ¿sí? Entonces, aquí esto te va a apartar de la verdad. Porque se requiere que la persona que está al frente, el maestro, el ministro, la autoridad, el pastor, que está enseñando, lo esté viviendo. Porque si no, ¿verdad? Te van a acostumbrar a que nada más una cosa es el conocimiento y otra cosa muy diferente lo que vives. Y entonces, obviamente, esto te va a apartar de la verdad. La verdad, ¿verdad? Tiene que vivirse. Tiene que enseñarse y tiene que vivirse, ¿sí? Entonces, es en ese sentido porque de lo contrario te están engañando, ¿sí? Por ejemplo, primera de Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, si tu fe se ve afectada por una falsa enseñanza, por una falsa doctrina, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Que no vas a estar edificado. Porque la fe, la justicia de la fe que es en Cristo, edifica. Nos dice 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ¿sí? 1 Timoteo 6:20 nos dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, aquí es muy importante porque muchas veces en lugar de estar comentando en lo que tú esperas que te atiendan, ¿verdad? El ministro, ¿verdad? Están hablando de cosas vanas en lugar de estar hablando de la palabra, de cosas que no están edificando, que son las cosas vanas, ¿no? Entonces aquí dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Es decir, que no tiene como fundamento la palabra de Dios y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.
Segunda de Timoteo 2, 14, 16 nos dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Que no contiendan, o sea, no contiendas por la palabra por la palabra, ¿verdad? Trae respuestas, ¿verdad? Tiene armonía, porque tiene que ser por el Espíritu Santo, pero muchas veces se contiende porque quieres tú ganar un argumento. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, no es ganar un argumento, no es que yo tengo la razón. La palabra, ¿verdad?, tiene que ser la revelación por el Espíritu Santo. Siempre va a ser el complemento el Espíritu Santo y la palabra. Nunca están separados, ¿sí? Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, ¿sí? Entonces, pues tenemos que ser sabios en esto. Entonces nos dice continuando ahí con Tito, ¿verdad? Vamos en el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, ¿sí? Nos dice Romanos 14:14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Entonces, nuevamente, pueden estar diciendo que conocen a Dios, ¿verdad? Pero dice que con los hechos, con su forma de vivir, lo niegan, siendo abominables, y por supuesto que este es rebeldía. Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes hacer una buena obra en rebeldía. No puedes hacer una buena obra en vanidad, ¿sí? Tiene que llevar las buenas obras, ¿verdad?, el fundamento de Cristo. Y las buenas obras son las que hizo Jesucristo, ¿sí? El capítulo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuevamente, tiene que ser la sana doctrina. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, tiene que ser por la palabra, porque cuando es por la palabra, la gente viviendo la palabra, ¿verdad?, quien va a hablar y quien va a convencer y quien va a redarguir va a ser el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, ve cómo va totalmente relacionado, que los ancianos sean sobrios, es decir, que no estén llenos de emociones, ¿verdad? Que no estén en el relajo, que no estén en la ira, que no estén en el enojo, ¿verdad? Que no estén en la murmuración. ¿Sabes por qué? Porque en todo esto el enemigo gana ventaja. Porque una persona que no tiene sobriedad es como, por ejemplo, un alcohólico, ¿verdad? No tiene sobriedad, es decir, no es dueño de su voluntad, no es dueño de sus emociones, ¿no? Entonces el enemigo opera. Entonces, que los ancianos sean sobrios, ¿sí?, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿sí? Entonces, esos son principios, ¿verdad?, de Dios, ¿sí? Y ya vimos, ¿verdad?, cómo la fe santifica, ¿sí? Cómo el amor santifica. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, ¿sí? Entonces, nos dice 1 Timoteo 2:9,
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, muchas veces, ¿verdad? La gente tiene una tendencia a que la vean, ¿verdad? A generar una competencia, ¿verdad? Y eso pues no está conforme a la palabra, ¿sí? Entonces, esta competencia, ¿verdad? O que la vean es por su forma de vestir, quizá, ¿verdad? Aretes largos o cosas muy costosas, no sé. Pero inclusive todo eso lleva, ¿verdad? Hasta tener cierto comportamiento, ¿verdad? En su forma de caminar. Entonces, para llamar la atención. Entonces, esto no está conforme a la palabra. Uh-huh. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, aquí está hablando de que se tiene que enseñar principios y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí, mi hermano o mi hermana, ¿verdad? Esto pues pareciera, ¿verdad? Que ya está fuera de moda, pero yo te digo que la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, y que la santidad no es negociable. Entonces, Dios no va a cambiar los principios porque Él es santidad, ¿sí? Y entonces, esto, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Que ya está fuera de moda, ¿sí? No, esto no es una moda, ¿sí? Esto, Dios está hablando lo que Él es, santidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de los principios, ¿verdad? Entonces que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces aquí está hablando de un diseño que hay dentro del matrimonio, en donde el varón es la cabeza y la mujer es el cuerpo, ¿sí? Y que tu cuerpo, por ejemplo, tú como persona, tu cuerpo está sujeto a tu cabeza. Y entonces así mismo es en el matrimonio, ¿verdad? En donde el varón siendo la cabeza, el cuerpo la mujer, el cuerpo está sujeto a la cabeza, ¿sí? Entonces, esto ya no lo, o sea, no lo conciben, no lo entiende la gente, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo te lleva y te invita, ¿verdad?, a ser independiente. Haz lo que tú quieras, haz como quieras, y si no te conviene, mejor sepárate, ¿verdad? O vive un tiempo, ¿verdad? Y si te conviene, si te casas, ¿verdad? O sea, cosas, ¿verdad?, que no son de Dios, pero yo te digo que Dios es el mismo ayer y por todos los siglos. Uh-huh. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo tiempo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces, nuevamente, tiene que haber un testimonio, tiene que haber evidencias, ¿verdad? Tienes que ser un ejemplo el que está al frente, ¿verdad? Porque el que está al frente, ¿verdad?, es para llevar por el Espíritu Santo al resto, ¿verdad?, a otro nivel. Es para jalarlos y llevarlos a otro nivel, ¿verdad? No en sí por la persona, es por el Espíritu Santo, porque lo que la persona está teniendo como evidencias y testimonio y siendo ejemplo es por el Espíritu Santo, ¿sí? Mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, a mí me llama la atención esto porque dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, pues muchas veces el enemigo se ríe porque la gente está, ¿verdad?, sí en la predicación, sí en la enseñanza, ¿verdad? Y está muy atento, ¿verdad? Pero nada de eso está viviendo. Sale y vuelve a vivir en la carne. Entonces, de eso realmente, ¿verdad? Tú no estás avergonzando al enemigo, el enemigo te está avergonzando a ti, ¿sí? Porque se está riendo que estabas tú ahí, dizque muy atento o atenta, ¿verdad? Y sales siendo la misma persona, sales viviendo en la carne, sales, ¿verdad?, con la misma gritería, ¿verdad?, en tu casa, ¿verdad? Y entonces el enemigo te está avergonzando, ¿sí?
Entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que nosotros, ¿verdad?, tomando, ¿verdad?, la enseñanza, la sana doctrina, viviendo la verdad, avergoncemos al enemigo. Cerrando la boca, no gritando, no respondiendo, no siendo rebeldes, ¿verdad?, no siendo soberbios, ¿verdad?, que estemos viviendo realmente la palabra y nosotros seamos quien avergoncemos al enemigo y no el enemigo a nosotros, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice ahí, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjate, ninguno, le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, siendo fieles, ¿verdad?, es estar realmente obedeciendo en la fe, en la justicia de la fe. Y entonces, ¿verdad?, dice que esto va a ser como un adorno, ¿verdad?, en la doctrina de nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ve cómo nos está diciendo que Jesucristo es Dios, ¿sí? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto con toda autoridad, nadie te menosprecie, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que nadie te menosprecie, ¿verdad?, si eres joven, si eres adolescente, si eres maduro, si eres un anciano, si eres de la tercera edad, no importa, no importa. Tú tienes que creer la palabra y saber que estás agradando al Dios Todopoderoso, ¿sí? Porque siempre va a haber quien quiera avergonzarte por tu edad, ¿sí? Ya seas joven o ya seas grande, ¿sí? Dice el 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, todo esto es exhortación, ¿sí? Entonces, no difamar a nadie. En 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces aquí dice insistir con firmeza. O sea, no bajar la guardia en insistir a los oyentes,